Y mi pregunta era si cuáles serían las pautas o una especie de guía que deberíamos seguir para hacer que el movimiento MCRC siga promoviéndose y siga expandiéndose, ya que mm, parece que no es suficiente para acabar con la oligarquía de partidos y encima hay que tener en cuenta que al no participar dentro de lo que es este sistema de partidos, porque el hecho es que este mismo está corrupto y corrompería a la misma organización, tal vez ese hecho nos haga alejarnos más todavía de nuestro objetivo. ¿Cuáles serían las pautas entonces para conseguir este objetivo? Bien, primero te felicito por estar en Varsovia, cerca de nuestro querido asociado, que lo conocerás probablemente, José María, y he comprendido bien tu pregunta. Es decir, ¿qué hacer para acelerar, aumentar o asegurar que podamos llevarnos al éxito de nuestro movimiento? Que no sea no solo sea un movimiento intelectual o cultural, sino que también entre en la acción política. Bueno, ese va a ser el objeto de nuestra próxima asamblea. En la segunda asamblea, que todavía no está fijada la fecha, porque desde luego necesitamos tiempo para prepararla bien, pero va a tener por finalidad definir cómo se puede pasar de la acción cultural a la acción política sin participar en el sistema, sin elección, y eso es posible. Si nosotros podemos pasar a la acción política, y sin embargo la acción política no reducirla exclusivamente al hecho de participar en las elecciones. Nosotros no participaremos en las elecciones, seguiremos siendo abstencionarios mientras en España no haya libertad política colectiva. Mientras no la haya, nosotros no votaremos, pero podemos pasar a la acción política. Definir hoy esa acción política pues está al alcance de muchas personas que piensen, porque los medios de acción política se pueden ver y comprender a través de la historia y hoy mismo, pero excluimos la participación electoral, porque es más fuerte. Si participamos en las elecciones con la idea de derribar el régimen desde dentro, estamos completamente equivocados. Primero, porque desde dentro nadie nunca ha derribado a ningún régimen, ni en periodos revolucionarios. Y para ello me remito a una discusión muy profunda que tuvo lugar antes de la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, entre Rosa Luxemburgo y Lenin. Rosa Luxemburgo publicó una obra muy sensata y muy bien razonada que se tituló Reforma o Revolución. Y Lenin le contestó, como habitual en él, por su gran facilidad que tenía para las réplicas, le contestó diciendo que estaba equivocada y lo tituló Reforma y Revolución. La diferencia entre el O y el I marca para Lenin y para mí la diferencia entre ser reformista o revolucionario. Quien es reformista es que está dentro del sistema que quiere reformar. Por eso se presenta a las elecciones. Bien, ¿qué energía nueva? ¿Qué trae una persona que se presenta a las elecciones? ¿Qué aporta de energía vital, de ilusiones, de esperanzas, de descubrimientos intelectuales, de fallos en el sistema? ¿Qué aporta de energía nueva a ese sistema al que aporta su voto y su presencia como diputado? No. La energía de toda reforma descansa en el propio sistema que se pretende reformar. No hay energía fuera de ese sistema que se incorpore para reformar el sistema. Es decir, lo contrario que sucede en todo movimiento revolucionario. Y en eso se distingue quién es revolucionario y de quién no lo es. Por ejemplo, el Partido Comunista no es revolucionario en España desde después de la Guerra Civil, desde el año 56.
cuando Santiago Carrillo, como si fuera un obispo, pide la reconciliación nacional, que es una reivindicación de tipo moral propia de la Iglesia, pero no de un movimiento político, desde ese día, desde el año 56 hasta el final, el Partido Comunista dejó de ser revolucionario, fue reformista. ¿Y como reformista qué hizo? Incorporarse a la reforma del régimen de Franco, incorporarse con Suárez de presidente, legalizarse y aportar toda su fuerza comunista no de ideas, de organización de partido comunista, lo pone al servicio ¿de quién? Del rey Juan Carlos de Suárez. ¿Para qué? Para reforzar, reformar, hacer más fuerte, más difícil de derribar el sistema franquista que designa a Juan Carlos Rey y a Suárez primer ministro. Ese ejemplo de Santiago Carrillo se repite hoy a partir del 15 de mayo con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es exactamente igual. Es un reformista, ya puede decir lo que quiera, que el cielo se conquista al asalto, con una metralleta, a cañonazos, lo que quiera. Es un reformista. ¿Pero un reformista de qué? Pues del régimen que definió el general Franco. Eso es Pablo Iglesias. Quien no vea las cosas con esta claridad no sabe una palabra de lo que es la política como relación de poder. La confunde con otra cosa, con los puestos, con los partidos, con el Estado. No. O ser reformista o ser revolucionario. Y el MCRC se ha fundado para que sea revolucionario de la libertad política. Cuidado, porque la palabra revolución por sí sola no indica cuál es la meta última de esa revolución. Pero como hay dos aspiraciones permanentes en la humanidad, que son la igualdad y la libertad, habrá que definir qué tipo de revolución. Las revoluciones atlánticas, las que se inician a finales del siglo XVIII, perseguían la libertad. Las revoluciones del siglo XX, las soviéticas, las revoluciones, no hablo de las reacciones, persiguen la igualdad. Y a Lenin, el propio Fernando de los Ríos, cuando viaja a Moscú y le pregunta por la libertad política, pues Lenin le responde: ¿y la libertad para qué? Y muy bien respondido. Ellos iban por la igualdad. El que quiera la igualdad sin libertad, que lo haga, que haga revoluciones de la igualdad, a ver si es capaz de tener más éxito que la revolución soviética. Yo nunca lo he pensado, ni lo he pretendido, ni concebido. Pero en cambio, sí que concibo que la revolución de la libertad no tiene límite más que conseguir la libertad colectiva. Si se consigue la libertad colectiva, se ha conseguido todo. Porque la libertad colectiva es el fundamento último de las libertades individuales y de los derechos personales. No hay libertad individual que esté garantizada su existencia para el futuro permanentemente si no deriva, si no está basada en la libertad política colectiva. Ni con los derechos personales pasa exactamente igual, pasa lo mismo. Tampoco hay garantía de permanencia de los derechos personales subjetivos si no derivan y no están fundados y basados en la libertad política colectiva, que es la creadora de los derechos. Donde hay derecho no hay libertad. ¿Cómo no podéis pensarlo y darse cuenta todo el mundo, sea jurista o no sea jurista? Donde hay derecho no hay... Si yo tengo derecho a hacer algo, eso no es ser libre. Es que tengo derecho. Es que el Estado, alguien me lo ha dado, me lo ha reconocido. No. No hay más fundamento para el derecho que la libertad política colectiva. Si no hay eso, todos los derechos están concedidos por otros. Bien por un grupo oligárquico, bien por dictadores. Esta es la tesis. Entonces, felicito que para extendernos más, vamos a celebrar un excelente segunda asamblea donde vamos a provocar que vengan todo el número posible de personas. Por eso la atrasaremos el tiempo necesario, porque eso no tiene calendario. Aunque estamos obligados a hacer una asamblea cada año según los estatutos y la ley, eso no quiere decir, se puede hacer, no dice el fecha, ni la fecha ni el mes. Puede ser enero, febrero, marzo. Vamos a celebrar la asamblea correspondiente
al año pasado, al año 17. Pero como en el año 17 hicimos un simposio, un congreso extraordinario en La Rioja, que versó sobre el consenso y el disenso, sobre la libertad, fue extraordinario. Eso nos permite alargar más la celebración de la segunda asamblea, que tendrá por objeto la definición de aquellas acciones políticas que podemos emprender sin contradecirnos en nuestra finalidad hoy cultural, después cultural política, antes de admitir que se vote. Porque para ir a unas elecciones a votar, previamente tiene que haber habido la revolución de la libertad política colectiva para instaurar, para comenzar un periodo de libertad constituyente. Cuando el factor constituyente de los derechos políticos sea la libertad colectiva, votaremos. Don Antonio, creo que